Bien amigos, hoy es miércoles 24 de enero del 2024. Cuarto creciente, San Francisco de Sales, Bábilas, Feliciano, Surano, Tirso, Senia. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. En la República Dominicana hay algunas cosas que tuvieron su razón de ser. Los centros médicos en el pasado tenían características muy especiales. La clínica privada estaban limitadas a ser propiedad de un médico de prestigio, médico general, que se encontraba en los pueblos y que generalmente, por su importancia en la salud de esas poblaciones, era una persona de mucha influencia. Ya hemos hablado de esos médicos. En cada pueblo había un doctor en medicina. De memoria recuerdo que, por ejemplo, en San Pedro estaba el doctor George, el doctor Musa y un grupo de médicos de la que trabajaban en el Hospital San Antonio. Risi, Ponce, Silva, naturalmente George y Musa. Teníamos en Romana el doctor Baudilio Vélez Santana y dos médicos más. En el Ceibo lo mismo. En San Juan teníamos doctores que también más adelante Balaguer y los partidos aprovechaban su popularidad para ofrecerles candidaturas. Es el caso del doctor Mesa en San Juan, del doctor Cunjar en Montecristi, los dos Rojas, uno en Moca y uno en San Francisco de Macorís, el doctor Almanzar, y aquí en la capital teníamos las clínicas de los pobres y la clínica de los menos pobres. En la Independencia, la clínica Abreu, la clínica Gómez Patiño, la clínica Abel González. Luego la clínica Independencia y Centro de Obstetricia y Ginecología. Pero originalmente, Cosme Aníbal Gómez Patiño y su equipo, el doctor Jordi Brosa y el doctor Simpson, con el doctor Abreu en la clínica Abreu, y el doctor Abel González Manzanet en la clínica Abel González. Luego, la mayoría de esos médicos tenían hijos que estudiaron medicina y continuaron la labor. También se nos olvidan mucho y pedimos excusas. Aquí en la capital surgió, además de eso, teníamos al doctor Chan Aquino, el doctor, el que estaba en la Bartolomé Colón, Rodríguez Santos. El doctor Rodríguez Santos, teníamos al doctor Antonio Saiter. Eso eran más o menos los que trabajaban en la parte alta. Alcántara y González. Alcántara y su mujer, que por cierto, los herederos están teniendo un problemita de herencia del patrimonio. Teníamos los hospitales del gobierno, del Estado. El primer hospital de aquí era el Padre Villini, fue el primero. Por eso nos quejamos mucho de que han pasado ya más de 10 años y no han terminado de remodelar ese hospital, sin decir cuál es la causa principal. Tenemos después los hospitales que Trujillo hizo en la última etapa
digamos, de los años 50 hasta que murió. El primero fue en el 55, el hospital Robert Reed Cabral. Robert Reed Cabral tuvo 4 o 5 médicos famosos que le dieron mucho valor a ese hospital. El doctor Rafael Acra, Teófilo Gautier, y quien le dio mayor valor académico fue el doctor Hugo Mendoza, que también tenía la revista de pediatría. El hospital, hay una serie de hospitales que se hicieron en todo el país que tenían el mismo diseño. Es lo que ustedes ven como el Moscoso Puello. El Moscoso, así usted encuentra 10 hospitales en todo el país que tienen el mismo diseño. El Moscoso, su primer director fue el doctor Brache Arseno, y en el futuro, el Darío Contreras, esos fueron esos hospitales del Estado. Había una medicina que es de la que queremos hablar, que es una medicina social, de enfermedades problemáticas. El primero que fundó el Instituto Milagro de la Caridad, que así se llamaba en principio, fue el Hospital de Cáncer, que lo fundó el doctor Heriberto Peter, con un grupo de médicos, el doctor Pichardo, el doctor Segura, el doctor Peter. Hoy se llama el Hospital Heriberto Peter. Hay otro hospital, ya dijimos, el Robert Reed, que era del Estado, pero Hugo Mendoza lo convirtió en una escuela de pediatría. Tenemos entonces que Guarocuya Batista y Héctor Mateo hicieron el Instituto Dominicano de Cardiología en Los Ríos, y el doctor Hasuri hizo el Instituto de la Diabetes en Los Ríos. Eran clínicas especializadas que atendían a los que no podían pagar, y al que podía pagar, pues pagaba. La institución más emblemática de ese grupo fue, se me olvidó decir, que el padre Villini, el que le siguió, fue el hospital William Morgan, que estaba el segundo hospital de la capital. El tercero, el hospital militar de El Marión. El hospital dermatológico, Instituto Dominicano de Dermatología, lo hizo el doctor Huberto Bogar Díaz, un dermatólogo, que ya se puede decir, hacer un instituto de la piel, lograr un subsidio del Estado pequeño, concientizar un país, no era fácil hablando de la piel. Y él tuvo una genialidad, no una avivatada, como algunos colegas lo tildaron. Aprovechó que en la época que él lo hizo, que fue en los años 70, todavía quedaban en Nigua una colonia de personas que sobrevivieron a la lepra. No estaban activos como leprosos, sino que ahí había un hospital donde se alojaban. En el pasado los leprosos eran sacados de la sociedad y aquí los colocaban en Nigua. Los locos en el 28 y los tuberculosos en el 28. En el hospital de Nigua se curaron, murieron, pero sobrevivieron algunas personas que sufrieron lepra. Es una enfermedad de un bacilo que afecta y que es una de las enfermedades más antiguas que registra, hasta la Biblia la tiene. El doctor Bogar aprovechó y en vez de poner Instituto de Dermatología, puso Instituto contra la Lepra. Al poner contra la lepra, advirtió
y recibió la ayuda que permitió hacer el instituto, ya con una enfermedad que de verdad todavía estaba. De verdad estaba y trató de diagnosticar todos los casos que quedaban y de controlar los casos que quedaban en el país. Todavía hay personas que tienen bacilo de Hansen y es muy fácil para el médico determinarla, porque el que sufre de lepra tiene una facie, tiene una forma de que adopta su cara y su cuerpo. No quiero decir cuáles son esos síntomas por una razón, porque hay personas que sin tener la lepra tienen facies de leproso. Parece como si la tuviera. Entonces no quiero decir cómo es que deben, cómo son los leprosos. Hizo el instituto y hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Lepra, porque era una enfermedad que hasta hicieron islas. Hay una isla famosa que se llama Molokai, de un sacerdote europeo que se fue a cuidar leprosos a esa isla en Asia. De modo que vaya hoy nuestro reconocimiento para el doctor Huberto Bogar Díaz, fundador del Instituto Dermatológico, que es el único lugar en donde ahí está el doctor Bogar. El doctor Bogar también hizo una escuela de dermatología en el instituto, anexo al Hospital Morgan. Bien, tenemos también que un día como hoy aparece una efemérides en La Habana en 1911 de que un crucero norteamericano, Maine, cuyo hundimiento fue falsamente atribuido a Estados Unidos lo atribuyó a España. Esa fue la guerra entre España y México y Estados Unidos, que trajo como consecuencia la guerra de Cuba y la entrega de algunas colonias que en esa década pasaron de España a Estados Unidos. Filipinas pasó a Estados Unidos, era español. Por eso en Filipinas hay apellidos, aunque hablan inglés, hay apellidos que son castellanos. Parecen chinos. Hablan inglés. Hablan inglés y tienen el nombre de españoles. Sí, así es. Entonces, Puerto Rico pasó a manos de Estados Unidos, que era de España, y el tercero fue Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Fue Filipinas, Puerto Rico y Filipinas. Por eso es que a veces el jíbaro en Puerto Rico tiene un poquito de facie china, porque trajeron cortadores de caña de Filipinas que se alojaron en los campos, no se registró esa migración. Sí. Y entonces el jíbaro a veces parece como un oriental, sí. Un chino, exacto. Un día como hoy se inició la revista Rumbo, que dejó de salir, la fundó Aníbal. Hoy Aníbal vuelve a dirigir el periódico Diario Libre. La Ispún, Inés, que pensábamos se había ausentado por razones de la salud de su madre, parece que renunció. Sí, renunció. De Diario Libre. El otro tema es las personas que nacieron un día como hoy. Nació un día como hoy Johnny Jones. Johnny Jones, un político reformista. Lo último que vimos de él fue que fue secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Un político dentro del reformismo bastante racional, porque se habló mucho del reformismo, pero cuando uno lo coge uno por uno, tiene que llegar a la conclusión de que la cosa no era tan mala. También en esa generación estaba Luis Fernando Toral Córdoba,
que cuando Balaguer regrese en el 86, Johnny John, Luis Toral, Norberto Quesada, Minú Torres, todo ese grupo de jóvenes entran. ¿Por qué? Porque Balaguer quería transmitir una imagen de que el único viejo era él. Y así es que Toral, Minú, por cierto, se le casa una hija Minú ya, el tiempo pasa así. También recordamos a Simón Díaz, que fue vocero de la policía, muy atento con la clase. William Martínez, abogado, fue diputado o es diputado. Un dirigente de la AMPA que pasó a ser ministro de Agricultura y después fue senador por Elías Piña. Adriano Sánchez Roa. Carlos José Tejada, diputado. Rafael Enrique Ubiera Padua, militar. Francisco Moronta. Recordamos hoy, a unos meses de su muerte, a Nene Ureña. Nació un 24 de enero. José del Carmen Ureña y Almonte. También tenemos que un día como hoy nació Tulio Salvador Castaño. Nosotros las personas que no somos jóvenes, por los apellidos, pues conocemos el origen. La familia Castaño Espaillá tiene la mayoría de sus miembros abogados, pero algunos tienen de nombre Tulio. Y sin yo averiguar, puedo decirle que Tulio Salvador Castaño tiene que ser o un hijo de Castaño Espaillá o un hermano del doctor Castaño Espaillá. También Bernardo Terrero Cuevas. Terrero Cuevas me da por todas partes, Barahona, específicamente Salinas. Francisco Bello y el propietario de farmacia Eugenio Polanco. También un día como hoy nació una persona que vino al país y marcó una nueva etapa, una nueva forma de hacer diplomacia. Todavía hoy nosotros no conocemos cuál fue la política de los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene como norma que en las elecciones aquellas minorías que cooperan con las campañas políticas, tanto de los republicanos como de los demócratas, ellos le dan posiciones, algunos en el exterior. Y queremos señalar que así como los negros, los latinos, los judíos tienen cuotas en los partidos, también las personas que tienen preferencia por su mismo sexo. Y hay una gran cantidad de legisladores que tienen esa condición y propiciaron una gran cantidad de funcionarios que cuando gana un partido, ellos le dan entrada. Aquí en República Dominicana parece que el experimento fue mayor. Un día llegó al país un embajador, el embajador, ay Dios mío. James Wally Brewster. Ok, James Brewster. Y cuando vimos su nombramiento en Estados Unidos, vimos la despedida de él, del presidente, creo que fue Bush hijo que lo nombró, creo. No estoy seguro si fue Bush o si fue Obama, pero sí sé que fue un presidente demócrata. Y junto a él pusieron su esposo, el señor Bob Satawaki. Nos sorprendió porque en ese momento
Solamente creo que un solo embajador tenía esa condición, pero no habían anunciado a la persona como pareja. Y lo hicieron con Brewster y con Satawan. Llegaron aquí como pareja y así se desenvolvieron en todas las actividades. Les gustó tanto el país que todavía hoy ellos hacen vida aquí en República Dominicana. Muchos embajadores se han quedado aquí. Lo raro es que cuando se va, nombran a una persona judía, una señora judía, que es amiga era amiga o es amiga del expresidente Donald Trump. Vecina. Pero ella no puede estar mucho tiempo porque se enferma. Entonces, la persona que es encargado de la embajada, Robert Thomas, hace los 3 años que le quedaron a la Bernstein y 3 años más que no se nombró sustituto de la Bernstein. El señor Robert Thomas también tenía una pareja que lo anunció como su pareja. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención que cómo es posible que Estados Unidos haya elegido República Dominicana para que 2 parejas de personas del mismo sexo dirigieran la embajada durante casi 8 años. Hoy cumple años la pareja del primer embajador abiertamente homosexual, casado en Estados Unidos con el señor Wally Brewster. Queríamos decir eso porque hay muchas personas que no entienden que ese es un asunto que siempre ha existido. La preferencia hasta en animales, pero es algo que se ha respetado, pero no se ha institucionalizado. Y están tratando de crear un tercer sexo, inclusive legalmente. Nosotros lo único que hacemos es fijar posición, que sea lo que tiene que ser, pero a juicio de nosotros está dentro de un programa de control poblacional, porque definitivamente el que eso haya ocurrido después de 2000 más o menos, implica que está dentro del programa de control poblacional porque es una de las formas en que nacen menos personas. Cuando 2 personas del mismo sexo se convierten en pareja, pues no hay nada que hacer, esa gente no se reproduce. Y eso es lo que queríamos nosotros decir. También queremos invitar a nuestros amigos que hay que tener un poquito de optimismo. El optimismo ayuda mucho. No lo resuelve todo, pero ayuda. Y queremos decir que creando un ambiente favorable, nosotros podemos tener una vida menos incómoda. Y le pedimos que todo aquel, o aquella familia, o aquel negocio, o aquella empresa, que pueda presentarnos un ambiente más favorable, pues que pinten su casa, su oficina, su edificio. No importa que lo hagan con cualquier pintura dominicana, la pueden hacer con popular, lo pueden hacer con tropical o lo pueden hacer con tucán, pero pinte su casa, su negocio y reciba una imagen más favorable. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato.